Buenos días. Creo que no lo habíamos dicho hasta ahora, ¿no? Que tenemos un enemigo en el equipo. El que pierda, lava la moto con esponja de la forma más humillante posible al otro. Qué cabrón, ¿cómo sabe que va a ganar? Buenos días desde Grecia. Comienza el Hellas Rally 2024 y hoy tenemos el prólogo de unos 68 kilómetros y en el que la clave es no perderse ni caerse, pero tampoco ir muy lento para no salir muy atrás mañana. Este año con el equipo Twin Trail participa también Nico Ride Me 5, viajero como yo y con el que, como veis, tenemos un pique bien sano para ver quién quedará antes. Él tiene una gran ventaja porque su moto es mucho más ligera, algo clave en este rally, pero yo tengo ventaja porque Nico nunca ha hecho un rally o una prueba de navegación, lo que se lo pone muy difícil, especialmente los primeros días. Pero al margen de nuestro pique amistoso, en mi caso solo me tengo que fijar en las Maxi Trail, es decir, en otras 22 motos y de las que 8, así de primeras, creo que son inalcanzables para mi nivel. Así que el objetivo es, en el mejor de los casos, quedar en el top 10. Bueno, pues aquí estamos, un año más. Putos nervios, cojones. La otra Ducati de estas, somos tres. Estefanos, este chico italiano y yo. Este va con una rally también. Thank you so much. Salimos desde el bivac ubicado en Itea y desde donde comienzan todas las etapas menos una, la maratón. Bueno, vamos allá. Tenemos un enlace de una media hora más o menos. Y desde el bivac tenemos un enlace, es decir, unos cuantos kilómetros no cronometrados que siguiendo el roadbook nos llevan hasta la salida oficial. 0,76 a la izquierda. Bueno, nos vemos en el enlace. Y Nico está allí, que ha tenido un problema con el roadbook, no sé qué le pasa, pero no me quiero... ¿De mañana? ¿Te han puesto el de mañana? Sí. ¿Te has vuelto? O algo así, porque no coincide con nada, tío, me han mandado para el otro lado. ¿Te faltaba poco, tío? Primeras 4 minutos que haré en mi vida, y se lo he dicho al de la salida, he dicho, aquí me ha cambiado algo. No, tira. Esto no cambia. Está baja. Pues nada, relax, Nico. Tienes 6 días para pasártelo bien y aprender a navegar, así que relax, tío. Joder, porque me hubiera gustado verte pasar. Nico salía bastante antes que yo, pero le han puesto mal el roadbook en su tableta porque él va con electrónico, no con papel como yo. El caso es que pensábamos que le iba a tocar salir finalmente después de mí, pero no, al final sale solo 3 minutos antes que yo, así que en teoría, teniendo en cuenta que nunca ha navegado, debería alcanzarle. Pero claro, esa es la teoría. A ver qué pasa. Bueno, pues por lo menos va... Pasa que los nervios, el primer día, su puta madre. Bueno, yo me voy a concentrar en lo mío porque esto es así. Pues vamos allá. Concentración, no fliparse, pero tampoco ir muy despacio. Arranco con muchos nervios. Lo más importante hoy es no caer y no perderse, así que debo ir algo así como al 70-80%. Hoy son solo 68 kilómetros, pero la posición en la que quede marcará la salida de mañana y teniendo en cuenta que hay mucho polvo es importante salir lo más adelante posible. Pero insisto, hoy no puede haber ni caídas ni pérdidas. Kilómetro 1,87, desvío claro a la izquierda sin importancia, pero cuando eres novato siempre dudas y deceleras ligeramente, lo que te hace ir perdiendo segundos en cada viñeta que vas acumulando a lo largo de la etapa. Nada grave, parte del aprendizaje. Los primeros kilómetros de este prólogo son una pista rápida que beneficia a mi moto, pero ya os adelanto que esto es momentáneo.
Kilómetro 360. Se acabó la felicidad Maxi Trail. Un desvío a la izquierda cambia el tipo de camino. Esto está bastante pendiente y he perdido inercia dudando en un cruce, así que empiezo a sufrir porque el suelo, aunque no lo veáis, está bastante roto. Joder. Llego a un cruce a la derecha, dudo, pongo el pie derecho en el suelo, pero no hay suelo. Vamos por culo. Y este es un problema que tenemos los de estatura contenida. Pierdo 30-40 segundos, lo que hace que me adelante el 6:14, John Sebastopoulos, piloto de enduro que, aunque no es de los mejores de la categoría, desde luego es mucho más rápido que yo y ya me iba recortando. Hoy me sacará 3 minutos en 70 kilómetros y quedará finalmente sexto al final del rally, en nuestra categoría, claro. He salido bastante empanado, Kilómetro 6. Alcanzo a Berry Tommaso, piloto italiano que lleva la otra Ducati Desert X Rally, tipo simpaticísimo, con el que estaba hablando esta mañana. adelantar. Voy. ¿No hay órdenes de equipo aquí o qué? Go. .1379, la viñeta indica un cambio de camino a la izquierda y en subida. Y de nuevo, se complica el terreno.
Kilómetro 17 me alcanza un piloto, así que le dejo pasar porque obviamente va más rápido. ¡Poco! Joder, cómo va la peña, ¿no? Dorsal 620, Karampelas Kimon, piloto de enduro griego que corre con una Norden y que terminará el rally en el podio de la categoría. El nivel del M6, es decir, las motos Maxi Trail, es cada vez más alto porque muchos pilotos pros de motocross y enduro, cuando dejan de competir, se pasan a este tipo de motos para hacer rallies y otro tipo de competencias y exhibiciones. Right. Como soy un flipao, intento aguantarle, pero obviamente estoy a años luz de su nivel, aunque con la adrenalina no termine de aceptarlo. Afortunadamente me entra la sensatez y paro. Es claramente mejor que yo y además me estoy comiendo su polvo, con lo que pierdo visibilidad y el riesgo de accidente es muy alto. Kilómetro 18 sigo viendo algo de su polvo, lo que me hace llegar a un peligro 3 con inercia prestada. Así que, primer aviso. Lo peor es que todavía veo una ligera capa de su polvo, entonces todavía sigo un poco flipado. Joder. Kilómetro 21 comienza la parte más complicada para una moto de más de 200 kilos. Suelo con piedra suelta y curvas cerradas. Así que toca sufrir, pero sobre todo no caer, porque cada vez que se me cae la moto, la pérdida de tiempo y energía no compensa. Joder. Joder.
Kilómetro 22,53. Toca pensar para no cagarla. Hay un camino a la derecha que lleva a una casa, a la izquierda un sendero y entre medias ese es mi camino. La verdad es que no he visto el sendero, pero creo que voy bien. La siguiente viñeta está muy cerca y el camino aparece en puntos suspensivos, lo que me hace aminorar la marcha pensando que será un sendero, pero no lo es. Es el mismo camino por el que voy y lo deja clara la parte derecha de la viñeta que pone FPP, Follow Principal Piste. Y también dice rough, que es decir que está un poco roto el suelo. Insisto que en cada una de estas dudas voy perdiendo tiempo y esto solo se aprende con la práctica, es decir, yendo a más rallies, pero poco a poco. Veo que viene otro piloto alcanzándome, así que me preparo para que cuando llegue el momento no molestarle. Dorsal 621 Schweck Maxi, o como se pronuncie, piloto de motocross que quedará finalmente cuarto en la categoría, es decir, está a otro nivel. Yo sigo muy prudente, la verdad, pero no quiero ni perderme ni caerme, así que nada, esto es un proceso y estamos empezando. Kilómetro 27,74. Encuentro un piloto que parece estar perdido y le grito el kilómetro en el que estamos, por si estuviera descuadrado. 2774. Sigo perdiendo mucho tiempo en viñetas en las que no debería perder ni un segundo, como esta, que es obvio que es para la derecha del recto, pero en fin, poco a poco. Vuelve un tramo con el suelo deshecho y curvas cerradas, que es donde más sufro, porque he entrenado bastante en motocross, pero apenas he hecho enduro o piedras con la Desert sin equipaje, lo que me va a pesar todo el rally porque el Gelas este año es principalmente por este tipo de terreno. Pero no pasa nada, ya aprenderé y el propio rally es un buen entreno. Lo importante es no caer y no perder tiempo y energía en levantar la moto.
Kilómetro 37-34, primer punto conflictivo de navegación en el día. Según el dibujo está claro que hay que ir por el medio, pero la flecha de la derecha indica que es cuesta arriba y el camino es bajada. El que sube es el de la izquierda. Así que me quedo unos segundos pensando y decido hacer caso al dibujo y no a la flecha. Hay casi 1 kilómetro hasta la siguiente anotación, 38-43, que me confirmará o no que he acertado. ...38-43, correcto. He perdido algo de tiempo entre tanta duda, pero a la larga me dará bastante ventaja porque mucha gente en este punto se ha perdido por no parar y pensar. ...39-27, segundo punto conflictivo del día. Empieza a haber polvo de más, así que hago lo que hay que hacer: obviar al resto de motos y centrarme en el roadbook, que primero dice que siga recto y segundo, al llegar al camino, a la derecha y luego a la izquierda. 27. En este momento adelanto al dorsal 620, que ha salido 2 minutos antes que yo, y voy tan concentrado en el roadbook que no me doy cuenta que el siguiente piloto que viene de cara, también confundido, es Nico, que por cierto tampoco se da cuenta que soy yo. Nos hemos perdido. 39, 48. Llegas ahí y te giras a la izquierda y no vayas. 48. Aquí hay una valla, giras a la izquierda, por aquí y aquí a la derecha. 39-48. Te sales del camino campo a través hasta llegar a una valla donde hay unos carteles amarillos y ahí giras a la derecha. A la derecha. Lento pero seguro. Así. Y al 39. Sí. 65. Y ahora al 39-65 vuelves al camino principal y haces una curva abierta de 180 grados dejando a la derecha 2 caminos. Giras a la izquierda. Hay uno. Split. Izquierda. Segundas. Una. Otra. Y para allá. 47. Y ahora sí, si el 40-17 hay un camino que viene de mi derecha, habré acertado y le podré dar al gas. ...40-23... aparece el camino. Voy ligeramente descuadrado, pero coincide. Voy bien. Vamos a darle gas. Kilómetro 43-21 me vuelve a adelantar el 6-21, que me pasó en el kilómetro 20 y tantos. Es decir, se ha debido de perder en la zona conflictiva y toda la ventaja de ir más rápido la ha perdido. Peligroso esto. Voy a dejar que se vaya, ¿no? En este terreno, que es menos técnico, podría seguirle, pero la nube de polvo me impide ir muy cerca. Aún así sigo viendo su polvo durante unos cuantos kilómetros.
Kilómetro 48, entramos en una zona de bosque y sigo viendo su nube de polvo. Está claro que he mejorado el pilotaje estos meses, pero con una moto tan pesada sufro en terrenos enrevesados, donde las motos más ligeras, aunque tengan menos motor y peor suspensión, van mucho más rápido. Así que si quiero seguir avanzando, tendré que practicar más enduro, sin dejar el motocross, claro. ¡Flipao! Kilómetro 60,13. Árbol a la derecha, mala visibilidad, peligro 2, en bajada y con un game over a la izquierda. Ha faltado muy poco. Flipao, que eres un flipao. Kilómetro 63, me encuentro un piloto claramente más lento. Le doy al claxon para ver si me escucha y me deja pasar, pero no lo hace. Y un kilómetro y pico después, ya un poco cansado, le doy al botón azul para que me deje pasar. Y lo hace educadamente, como debe de ser. Pero supongo que es inglés porque se arrima a la izquierda y no a la derecha. No, izquierda, hombre. Uf, Yucatán.
Kilómetro 68 termina el prólogo. Se me ha caído la moto solo una vez al principio y habré perdido 30-40 segundos y no he tenido errores de navegación. Aunque eso sí, he perdido mucho tiempo pensando en las viñetas por pura inexperiencia e inseguridad. En cuanto a la conducción, pues he ido bien en las zonas rápidas, para mi nivel por supuesto, y creo que un poco más lento de lo que debería en las zonas más técnicas, que han sido, por cierto, la mayoría. Bien. Total, puesto 93 en el Scratch y 12 en mi categoría. ¿Cómo iba ese cabrón? Good. Good one. Very nice. Lot of that, and it's active, and then I make the deal. Yeah. Because you get No, tío, de puta madre, acabo de llegar, ¿eh? Sí. Sí, tú habrás salido, nada, 3 minutos antes que yo. Te he sacado 6 minutos de mierda, tío. Hombre, Un poco, ¿eh? nada. Y una vez. Yo no, ¿tú sí? Una vez con este. Sí, sí, tío, muy bien, ¿eh? Enhorabuena, tío. Primer puto día que navegas. Primer día que navegas, hijo de puta. La historia de este Hellas es la de un novato cometiendo errores de principiante. Hoy, durante la carrera, la verdad es que lo he hecho bastante correctamente. No he ido muy rápido, pero no he tenido pérdidas ni caídas. Y el rally es muy largo, así que ya iré yendo más rápido. ¿Ya? ¿Finish? Thank you, hombre. Y la cagada de hoy son los neumáticos que elegí para un rally como el Hellas, en el que lo que más hay son piedras. Buenos días. ¿Qué tal, tío? Aquí. Chao. Duchadito, ¿no? Y aseíto. He salido, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Lo sabes? No, no lo sé, pero, o sea, mira mi rueda. ¿Recuerdas lo que te dije? Que estas motos que pesan, que tal, que hay que montar un neumático que aguante bien el maltrato. Neumático, o sea, neumático de enduro. Moto de 200 kilos, 115 Ya, pero caballos es que- y un loco encima y piedras. Ya, es O que sea, las piedras. si no hay piedras, todo es bonito. Cuando hay piedras, tú abres gas, el neumático gira y la piedra corta. Qué cagada, de verdad, o sea... Yo probé esto en la Gussie Book, en Valladolid, y hice 350 y llegaron prácticamente nuevas. Pero claro, había mucha pista de tierra, mucha arena, muy poca roca. Y como no me ha dado tiempo a probarlas, tenía que haberme traído unas de las duras. Pero bueno, todo va a salir bien, se va a solucionar. Estoy un poco enfadado conmigo, pero nada más. Estas son las... La T900 SRR es la que te va a durar seguro 2 etapas, sin problema. esta. Sí. Conclusión, que me he confundido con los neumáticos. El delantero aguanta perfectamente, incluso 2 días, pero no el trasero, que es de enduro y en un terreno tan rocoso como este, una moto de 200 kilos lo destroza. Así que he hablado con Dunlop para intentar que me lleguen los neumáticos correctos lo antes posible. Mañana, primera etapa. Veamos qué tal se nos da.